Bueno, muy bien, sigamos analizando entonces este movimiento tiro oblicuo en el vacío. Habíamos llegado hasta acá, entonces, con las dos ecuaciones, en X y en Y. En X es, ya dijimos, un movimiento rectilíneo uniforme, y en Y, un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto es debido a que en el eje X la aceleración es 0, y en el eje Y la aceleración es hacia abajo y vale la aceleración de la gravedad. ¿Cómo va a ser la trayectoria? Entonces, lo que estamos buscando. La trayectoria, si yo quiero dibujar la trayectoria, que es una función Y de X, ¿no? Eso es lo que tengo que buscar. Y fíjense ustedes, para obtener y de x, yo tengo una expresión y de t y tengo una expresión x de t, como ustedes ven. Tengo y de t y x de t, que son las ecuaciones horarias, o también llamadas paramétricas, que son las dos funciones de la posición en función del tiempo. Si t lo considero como un parámetro, lo elimino t de esas dos ecuaciones, o sea que despejo, por ejemplo, t de esta, que es mi número 1, ecuación número 1, ¿ven? Despejo ahí t. T es simplemente x sobre B0 coseno delta, y ese t lo reemplazo en la ecuación 2 y obtengo esta ecuación. Pasando ese t de acá, obtengo esto y finalmente, simplificando un poco, obtengo la última ecuación, que es esta que está recuadrada en verde. O sea que la posición en función de x, la posición vertical en función de la posición horizontal, digamos, o sea que será la trayectoria, es la tangente del ángulo delta por x menos g sobre 2b0 cuadrado coseno cuadrado delta por x cuadrado. Esto es la ecuación de qué cosa? Es la ecuación de una parábola, como ustedes ven. ¿Sí? De una parábola que tiene, ¿qué cosa? Concavidad negativa, ¿ven? Que tiene un signo menos. Entonces la puedo dibujar. Aquí tengo que decir una cosa muy importante: no confundan esta parábola con esta parábola. Son cosas absolutamente distintas. Es muy usual confundirla porque las dos son parábolas. ¿Qué quieren que haga? Sí, esa es la historia, ¿no? Pero ¿esta qué es? Es una parábola de y en función de t. Y en función de t. Entonces, inclusive el término cuadrático es el t cuadrado. ¿Ven? Es una función de una de las posiciones, la posición vertical en este caso, en función del tiempo. Y esta que es otra parábola, que es la función de una posición y en función de la otra posición. ¿Ok? ¿Ven? Son dos parábolas distintas. Son parábolas las dos, pero nada que ver una cosa con la otra. Esta es la ecuación horaria de la posición vertical y esta es la ecuación de la trayectoria. Cosas absolutamente distintas. Pero, como las dos son parábolas, por eso insisto en esto para que no se confundan. Bien, ¿cómo trazo mi parábola ahora entonces? Para dibujarla semi-cuantitativamente, como ya nos gusta hacer, sabemos que parte del origen en algún punto caerá acá y casi seguro va a ser simétrica, lo estoy ya suponiendo, mirándola solamente, como la puedo trazar, pero vamos a hacerlo más formalmente. Para eso vamos a encontrar las raíces de la parábola. Para eso pongo y igual a 0, para encontrar este punto que será trivial, obviamente, y dónde cae entonces, ¿no? Cuando y vale 0, el proyectil cae. Entonces, poniendo acá igual a 0, despejo x. Obviamente ya saben todas esas cosas, matemática básica es. La primera solución es la trivial, x igual a 0, bueno, obviamente en el origen, x vale 0 igual a 0. Y la otra solución, que es la que me interesa, que es el alcance, que es, si y vale 0, fíjense, puedo despejar, factorear acá x, como ya sabemos, es una ecuación, por suerte esta parábola no es completa, sino habría que hacerla por vascara. Pero como le falta el término independiente, podemos factorear x y ya sabemos entonces que tangente de delta menos que sobre 2b0 coseno cuadrado de delta por x es igual a 0. Ese x, como es particular, recuerdan, ¿no? Ya no es genérico, esto es una ecuación genérica. Este particular lo llamé x sub a, que es x sub a el alcance. Alcance que es donde cae, digamos, la trayectoria máxima que hace en sentido horizontal y donde cae el piso. Bien. De ahí entonces despejamos x a, me queda esto que está acá, finalmente, reemplazando de nuevo tangente por seno sobre coseno, me queda esto que está acá. ¿Sí? Bien. Ese es entonces el alcance, la posición esta que está acá. Por lo tanto, ya tengo de mi parábola este punto y este punto. ¿Qué me falta encontrar? El vértice. Si este es un punto y este es otro punto, en algún punto tendré el vértice. ¿Qué va a ser el vértice? La altura máxima que tenga el móvil. ¿Ok? Entonces digo que el vértice es justamente para la altura máxima. O sea, para la velocidad vertical igual a 0. Esto es muy parecido a un tiro vertical que ya lo hemos visto. Y ahora lo estamos viendo cada vez mejor. Las ecuaciones desde el punto de vista vertical son iguales que tirar esto para arriba. La pelota, si hace este movimiento, desde el punto de vista vertical hace esto. Igual que en un tiro vertical.
¿Qué se le suma a este movimiento vertical, en el caso del tiro oblicuo? Un desplazamiento horizontal. Entonces, ¿cómo sería? Que yo en cada punto, a medida que la bola va subiendo, la voy desplazando. El movimiento lo puedo analizar así, entonces. Vamos a suponer que pasa el primer segundo. La bola subió un poquito y a su vez se desplazó. Al siguiente segundo la bola sube otro poquito y la desplazo. O sea, lo puedo hacer, para entenderlo, un desplazamiento vertical y otro horizontal. ¿Está claro? En vez de hacerlo simultáneamente todo junto, la voy construyendo así mentalmente, ¿no? Para cada segundo la bola sube un poco y se desplaza un poco. Sube y se desplaza, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue a la altura máxima. En ese punto, ¿qué hace? Bueno, se desplaza un poco y baja. Y se desplaza y baja. ¿Se dan cuenta? Entonces, puedo pensarlo así. Por lo tanto, el movimiento vertical es simplemente el tiro en el vacío que hemos visto, el tiro vertical. Por lo tanto, no llama la atención que estas condiciones sean iguales. Cuando la velocidad vertical es igual a 0, recuerden que la horizontal nunca es igual a 0, ¿no? Porque es un movimiento constante, siempre tengo velocidad horizontal, pero a medida que sube, cuando llega a la altura máxima, entonces la velocidad vertical es 0. En la ecuación 3, que es la ecuación de velocidad y tiempo, reemplazo, pongo b igual a 0, y después con el tiempo, que el tiempo lo llamo t sub m, tiempo de altura máxima. Y es el mismo tiempo que hemos encontrado en el tiro libre, si ustedes recuerdan. Por supuesto que era B0 sobre G antes, ¿no? ¿Por qué era B0 sobre G? Porque el tiro era vertical, entonces la velocidad inicial era toda vertical, y la proyección sobre el eje entonces vertical de esa B0 era B0 simplemente, ¿sí? El ángulo debería ser 90 grados, ¿no? Si ustedes me dicen cómo llegó a esto, es muy fácil. El tiro vertical, ¿qué sería entonces? Un caso particular de este tiro para el ángulo igual a 90. Entonces, si pongo acá 90, seno de 90 es 1, me queda la famosa expresión que hemos obtenido en tiro vertical. Comparar con eso, por favor, ¿sí? Entonces, el tiempo es el mismo, como ustedes ven. Qué interesante esto, que el tiempo que llega a la altura máxima no depende de la velocidad horizontal. Obviamente, pues son movimientos independientes. Entonces, ¿de qué depende? El tiempo que tarde y la altura que va a llegar. Simplemente de la componente de la velocidad en la dirección vertical. Nada más. No depende de la componente horizontal. ¿Ok? Bien. Reemplazamos entonces ese tiempo para hallar justamente el punto este xy, donde está este punto, que sería el punto, como ya dijimos, de altura máxima ahí, es cuando llega la bala ahí arriba. Entonces pregunto, ¿qué posición tiene este punto? La posición en X y la posición en Y necesito para poder ubicarlo en el plano. Entonces reemplazo ese tiempo que está acá en las dos ecuaciones, en la de I, o sea, en la ecuación número 2 y en la ecuación número 1. ¿Bueno? Ecuación 2 en 1 y llamo a ese punto IM y también XM. La altura máxima y el valor de X, no máximo, sino para la altura máxima. ¿Sí? Bien. Fíjense, hago toda la operación, se lo dejo a ustedes esto, es una operación matemática muy simple poniendo el tiempo ahí y obtengo esto que está acá. La altura máxima es esta que está acá entonces, 1 medio de 0 cuadrado seno cuadrado de delta sobre G, también la conocemos esta. ¿Se acuerdan? Si el tiro fuera vertical, 90 grados, esto es 1, entonces sí me queda la vieja expresión de 0 cuadrado sobre 2G. Y en el caso horizontal, ¿qué obtengo? Reemplazo ahí y obtengo esto. Fíjense, ¿qué es esto? Esto es la posición para la altura máxima. Y si la comparo con el alcance, ¿qué veo? Que es la mitad, lo cual es lógico, ¿no? Por normal. ¿Sí? El vértice está en la mitad, ya lo sabemos eso. Pero lo que estamos haciendo es comprobar que todo está bien. ¿Sí? Entonces, de esta manera ubico el vértice para IM y XM. Ahí tengo entonces la altura máxima. El proyectil parte de acá, hace esta trayectoria que es la parábola, simétrica alrededor de este punto. ¿Sí? Y ahí se estrella en el piso, donde es lo que llamamos el alcance. Bueno, fíjense que hemos calculado muchas cosas. El tiempo de caída, ¿cómo va a ser? No lo hago, pero ustedes se darán cuenta que es el doble de esto. Pues ya lo sabemos por simetría, el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo de caída es 2 veces este tiempo. ¿Cómo lo pueden obtener? Muy sencillo. Pueden poner x igual a 0 acá, despejan el tiempo, ¿sí? Perdón, x igual a 0, x igual a o igual a 0 en esta, igual a 0, despejan el tiempo y van a obtener esta expresión que está acá, ¿sí? Para igual a 0, ¿ok? Ya lo ven acá, para igual a 0, 2b0, seno de delta sobre g. Bueno, la pueden despejar acá y van a ver que es el doble. No voy a seguir abundando en esto porque las conclusiones son muy parecidas al tiro vertical, ¿ok? Lo interesante de esto es ahora que podemos analizar qué pasa con las velocidades en cada punto. ¿Cómo son las velocidades? O sea, cuando digo velocidades, horizontal y vertical. Si yo tomo este punto que está acá
la velocidad horizontal, ¿cómo es? Siempre la misma. No cambia. Cualquier punto que tome. ¿Ok? La velocidad, ¿cómo es? Siempre horizontal es la misma. No hay aceleración. ¿Cómo es la velocidad vertical? Lo voy a hacer un poco cualitativamente. Aquí, ¿cómo es la velocidad? Sigue siendo para arriba porque está subiendo la bala, ¿no? Pero es menor, ven ustedes. Es menor, ¿por qué? Porque a medida que va subiendo, la velocidad disminuye, ya sabemos. Llega acá a 0. Si yo ahora compongo acá, ¿qué voy a tener? La composición de estas dos que me da la velocidad total, que por supuesto es tangente a la trayectoria, como ustedes ven. ¿Qué pasa en este punto, altura máxima? ¿Cuánto vale la velocidad vertical? La velocidad vertical vale 0, ya dijimos. Toda la velocidad es la velocidad horizontal, de 0x, coincide con la velocidad total de la partícula. B sería esto. ¿Sí? Disparo con V0, la velocidad es esta. Esta es la velocidad vertical y esta es la velocidad horizontal. ¿Ok? La horizontal, como dije, se mantiene constante y la vertical va disminuyendo. Aquí lleva a 0, la velocidad coincide con la horizontal. O sea que en este punto, en ese instante, la pelota únicamente se está moviendo ¿de qué manera? De manera horizontal, no tiene velocidad vertical. En ese instante, ¿no? Por supuesto, en el instante siguiente, ¿qué va a pasar? La velocidad se incrementa hacia abajo, ¿no? Empieza a acelerar, y de nuevo entonces puedo trazar, esta sería la velocidad que sigue siendo la misma, esta es la velocidad vertical para este punto, compongo y obtengo ahí entonces la velocidad también tangente, como ustedes ven, y por último cuando llega al piso, bueno, la velocidad, fíjense, ya sabemos eso, ¿no? A la misma altura, cuando yo disparo para arriba, la velocidad de caída, ¿cómo es? El módulo es igual en sentido contrario. Esto se va a hacer entonces VI para el alcance, que es igual a este en módulo, compongo, y ahí tengo la velocidad final. ¿Sí? Velocidad en A. ¿Ok? En el punto A. ¿Cómo es la velocidad en A? Bueno, de esto que estamos viendo acá, como la componente horizontal es igual y la vertical en módulo es igual, ¿qué digo? Que la componente en A, en módulo, es igual a la componente inicial. Perdón, la velocidad total en A, quiero decir, disculpen, no la componente, sino la velocidad total en A es igual en módulo a la velocidad inicial. En módulo. La velocidad es distinta. Porque aquí tiene esta dirección, aquí tiene esta. Cambia la dirección, cambia la velocidad. El vector es distinto, ¿no? Como vector. Solamente estoy comparando, en este caso, módulos. Una vez repito que siempre podemos cometer ningún problema. Cuando uno dice que una velocidad es igual a otra, si no aclara, significa que es exactamente igual en módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Ojo. Una velocidad es igual a otra cuando cumple las tres condiciones. Si es solamente igual al módulo, uno dice entonces, tiene que aclarar. Los módulos son iguales, la velocidad es distinta. ¿Ok? Pero si uno dice secas, insisto, porque es fuente de errores. Velocidad, una velocidad es igual a otra, ¿cuándo? Si no aclaro nada más. Cuando es igual el módulo, la dirección y el sentido. En este caso no es así, solamente es igual el módulo, como ustedes ven. Pero el sentido, o mejor dicho, inclusive la dirección ha cambiado. Ustedes saben que cuando un vector cambia de dirección ya no tiene sentido hablar de sentido, si me permiten la redundancia, ¿no? El sentido únicamente uno lo evalúa cuando la dirección es la misma. ¿Sí? ¿No? Estos dos vectores que tienen la misma dirección tienen igual sentido. Si son así, tienen distinto sentido. Ahora, un vector así y un vector así tienen distinta dirección. ¿Y el sentido cómo es? Y no puedo comparar el sentido porque la dirección es distinta ya. Ya es suficiente. Cuando la dirección es distinta, no tiene, como dije recién, el juego de palabras no tiene sentido, bueno, no tiene razón de ser juzgar el sentido del vector. Porque este que parece tiene igual sentido, no. Y este igual sentido, no. Y este tiene igual sentido, no. A lo sumo tener que tener en cuenta las componentes. Pero como vector, una vez que cambie la dirección, listo. Ya cambió y el sentido no se evalúa. Insisto, el sentido se evalúa únicamente para vectores que tienen la misma dirección. Bien, entonces, de esta manera justificamos el movimiento y la velocidad. Noten una cosa interesante, que acá lo podemos ver bien claro, es el famoso sentido de la aceleración respecto a la trayectoria. Fíjense que no tiene mucho que ver, porque fíjense el ángulo que forma acá, por ejemplo, lo voy a hacer con otro color, no tengo muchos colores, voy a hacer en azul. Vamos a ver el ángulo que forma la aceleración con la velocidad en el punto de partida. Es este ángulo que está acá. Es un ángulo obtuso, como ustedes ven. Aceleración para abajo, velocidad así de disparo. ¿Cómo es acá?
La aceleración sigue siendo, la voy a dibujar en todos los puntos, es siempre la misma la aceleración. Porque la aceleración vertical, ¿cómo es? Constante. ¿Sí? En todos los puntos, el vector negro es la aceleración. ¿Qué es la aceleración de la gravedad? Acá, ¿cómo es el ángulo? Es este que está acá. Es menor, pero sigue siendo obtuso. ¿Cómo es acá el ángulo entre aceleración y velocidad? 90 grados, como ustedes ven ahí. ¿Sí? ¿Y cómo es acá? La velocidad es esta y el ángulo es ese, ¿no? Es ya un ángulo agudo y cada vez es menor. Es agudo y cada vez menor. ¿Qué enseñanza me saca esto? Muy interesante. Tengo la idea de que la aceleración y la velocidad pueden tener ángulos muy diferentes. En este caso, el ángulo va variando continuamente. Va a ser el ángulo obtuso, el ángulo recto y el ángulo agudo. Para que tengan el ángulo cero, ¿cómo tiene que ser el movimiento? Aceleración y velocidad, ¿cómo tiene que ser? Ángulo cero, 180, ¿no? Como ya sabemos. El movimiento tiene que ser rectilíneo, es la única opción. Velocidad de aceleración, velocidad de aceleración. El ángulo puede ser 0 o 180. Es el único caso donde el ángulo es simple, insisto, 0 o 180. El movimiento, ¿cómo es entonces? En esos casos, rectilíneo. Para cualquier otro ángulo que no sea 0 ni 180, el movimiento en general es curvilíneo. Este es un caso especial de movimiento curvilíneo, un movimiento parabólico, el más simple de todos los movimientos curvilíneos. Vamos a estudiar dos más después. El movimiento circular, prontamente, y el movimiento elíptico más adelante cuando veamos gravitación. ¿Sí? Pero desde ya les digo, por ejemplo, que el movimiento circular es un movimiento de una partícula como gira la Tierra alrededor del Sol, que en realidad, simplificadamente, es una circunferencia, pero vamos a ver más adelante que en realidad esa circunferencia no es tal, sino que es una elipse. Entonces, vamos a ver esos dos tipos de movimientos. ¿Ok? Son los movimientos curvilíneos. ¿Ok? Bien, vamos a seguir entonces ahora calculando algunas cosas más y viendo algunos gráficos, sobre todo los gráficos horarios, comparando el gráfico de X y el gráfico de Y, horario.